Capítulo 5. Siris se despertó entumecido. Gruñó, se volvió y miró el sol, que apenas coronaba el horizonte. No había dormido casi nada. Por supuesto que estaba acostumbrado a descansar sobre piedras duras y a estar sin dormir. Ambas cosas habían formado parte de su entrenamiento. Necesitaba ser duro, tanto como un hombre pudiera serlo. Pero a pesar de su preparación, estaba cansado. Se había obligado a permanecer despierto buena parte de la noche, para ver si Isa tenía algún método escondido para escaparse de sus ataduras. Isa se volvió sobresaltado, casi esperando descubrir que la muchacha se había ido. Aún yacía en el suelo, donde él la había dejado. Siris se sentó, frotándose la barbilla. La manta que la cubría se había desplazado durante la noche, pero con las manos atadas en la espalda y los tobillos también, obviamente ella no había podido volver a cubrirse. Él sintió que la culpa lo aguijoneaba, pero al recordar la ballesta dirigida hacia su garganta, el sentimiento se desvaneció. Ella había decidido quedarse, también había sugerido las ataduras. Él no tendría que sentirse mal por haber hecho bien el trabajo. Caminó hasta ella y la desató. Isa comenzó a despertarse, luego lo observó en silencio con los ojos rojos. Había dormido tan poco como él. Siris guardó la cuerda y después comenzó su práctica matinal de espada, pasando por los procedimientos Aegis de A1, en cámara lenta, inspirando y expirando. Vigilaba con un ojo a Isa, quien lo observaba con expresión curiosa. Por algún motivo, a él lo ponía nervioso que ella lo mirase y cometió más errores en los pases de los que había cometido en mucho tiempo. Cuando terminó, se secó la frente y guardó la espada infinita. Luego, como para hacer algo, empezó a cargar al caballo. El arisco animal le echó una mirada que parecía indicar que sabía lo que Siris había hecho. Incluso intentó morderlo varias veces. Tachar, montar un caballo, de la lista de cosas que quiero hacer, se dijo, estas bestias son horribles. Lo estás cargando demasiado, dijo Isa, viniendo desde atrás. No podrá llevar todo eso y a ti. A mí no me va a cargar, replicó Siris, terminando de amarrar el envoltorio con su armadura. Lo curioso es que la silla pareció repentinamente floja. Isa suspiró y se acercó, haciéndolo a un lado amablemente para rearmar la carga. ¿Entonces vamos a caminar los dos? Como que hay cielo, estoy seguro de que no voy a subirme a esa bestia, respondió Siris, sacudiendo la mano que el caballo le había tratado de morder. ¿Acaso no se suponía que los caballos eran tranquilos comedores de pasto? Él se había topado con osos de las cavernas con mejor temperamento. Una vez terminado el empaque, Isa volvió al lugar donde acamparon y le echó una mirada a la ballesta rota. ¿Podría arreglarse fácilmente?, preguntó Siris. Es difícil, respondió ella, necesitaríamos un especialista. Parecía un desperdicio abandonar un arma. Siris la recogió y se las arregló para desarmar el cerrojo. Había estado puesto toda la noche, presionando con su cuchillo contra el pestillo. Luego fue a buscar el mecanismo del gatillo y puso ambas cosas sobre el caballo. Mientras trabajaba, oyó un trueno. Frunció el ceño mirando el cielo despejado. Atrás, susurró Isa, tomándolo del brazo. Él apenas pudo contenerse para no descargar la espada sobre ella, y en cambio le permitió que lo arrastrara a él junto con el caballo a un costado de la colina. Allí la muchacha se agachó, vigilando el camino. Un grupo de caballeros vestidos de negro avanzaba a caballo en posición de ataque por el camino que venía del palacio del rey Dios. Siris contuvo la respiración. Estaba claro que venían por él. Los dos se quedaron agazapados a un costado de la colina durante un buen rato. El retumbar de los cascos de los caballos se fue haciendo más suave a medida que los hombres se alejaban. Siris respiró. Se dirigen hacia el norte, dijo Isa. En la dirección que les dije a los Daerils que iba a tomar, pensó Siris. Bien, su pista falsa estaba funcionando. Eso ya era algo. Con suerte, les preguntarían a los campesinos por él y estos les dirían que viajaba en esa dirección. Alejarlos de su hogar resultaba vital. Debería haber vigilado que no lo persiguieran. No se había dado cuenta de que vendrían por él tan rápidamente. Había planeado ir por el camino durante un tiempo, para confirmarles a sus perseguidores que seguía la ruta por la que se había marchado.
Entonces, según sus planes, debería tomar otra dirección. Pero probablemente se había quedado demasiado tiempo en el camino, antes jamás había hecho algo así. ¿Hay alguna forma de llegar hasta la otra inmortal a campo traviesa?, preguntó. ¿Hasta Sairi? Sí, hay una. Probablemente sea una buena idea. Vayamos, entonces, dijo él, levantándose con cautela. Supongo que quieres que camine delante. Siris asintió. Y conduce al monstruo. Ella obedeció, poniéndose en movimiento y guiando al caballo. Abandonar el camino hacía que la marcha fuera más difícil. Sin embargo, el hecho de poner la mayor parte de la carga sobre el caballo hacía que, por más arduo que fuera el terreno, a él le resultara mucho más fácil. Pronto comenzó a disfrutar de la caminata, sobre todo porque el tiempo se puso agradablemente fresco. A lo largo de los próximos días, fueron subiendo lentamente en altura y el paisaje surcado por rocas y acantilados dio lugar a uno más verde. Isa conocía un puerto poco usado entre las montañas y empezaron a caminar entre delgados arbustos de caña que se elevaban en el aire. Siris advirtió que era bambú. Había visto objetos elaborados con ese material que llegaban a Dremesmau, pero nunca había visto las plantas vivas. Le pareció increíble que en 1 o 2 semanas de caminata la vegetación pudiese cambiar de manera tan profunda. Isa intentó explicarle algo acerca del efecto sombra pluvial sobre las montañas, significara eso lo que fuera. Él la vigilaba de cerca y la ataba muy fuerte cada noche. Ella se sometía sin decir palabra, a pesar de que sus muñecas se habían puesto ásperas y de que cada mañana, cuando se levantaba, le costara caminar a causa del dolor y los calambres ocasionados por dormir incómoda. Cuando podía, él la ataba a un árbol. Eso parecía un poco más cómodo. No hablaban mucho, no tanto como lo habían hecho ese primer día, cuando aún alimentaban un atisbo de confianza. Siris intentaba pensar qué hacer. Desafortunadamente, continuaba pensando en cosas que quería agregar a su lista. Eso lo distraía, y así decidió probar algunas de ellas. Isa lo observó una noche, desconcertada, cuando él armó un columpio con cuerdas que colgó de una rama y luego lo usó para columpiarse. «Esa es una actividad infantil», le dijo. «¿Qué?», preguntó él. ¿Acaso los niños son los únicos que pueden divertirse? Esa respuesta pareció perturbarla profundamente. A la noche, Siris desmontó el columpio y usó las cuerdas para atarla. Luego, en su diario, anotó «columpios» como una de las cosas que verdaderamente disfrutaba. Proseguían su camino. Durante el viaje, Isa demostró su habilidad en más de una ocasión. Siempre encontraba lugares con agua dulce donde acampar, aun cuando a él le hubiesen parecido imposibles. Siris intentaba aprender cómo hacía ella y se sentía muy contento de sí mismo a medida que aprendía a descubrir esos buenos sitios para establecer campamento. En algunas ocasiones, ella se adelantaba, luego volvía para guiarlo en una dirección diferente. Aparentemente, en esas colinas de las tierras altas y en los valles vivía un gran número de bandas de Daerils que se dedicaban a robar. Nunca los vieron, aunque atravesaron algunos antiguos campamentos y los restos de alguna caravana ocasional, con esqueletos que emergían entre los cadáveres carbonizados. Al dejar atrás uno de esos sitios, Siris se preguntó por los motivos de ella. ¿Acaso todo eso, la preocupación que se tomaba con los campamentos, los intentos de protegerlo de los Daerils errantes, era tan solo una actuación? Al igual que su risa ese primer día o su irónica cordialidad. ¿Lo guiaba con la intención de asestarle un golpe cuando tuviera la guardia baja? ¿Se iría a dormir una noche para no despertarse jamás, asesinado por una daga oculta? Cada noche apretaba los nudos de la cuerda, odiándose a sí mismo por ello. Pero era mejor odiarse que morir a traición. Siris seguía a Isa y al caballo por una ladera boscosa. Se sorprendió de que el caballo pudiera andar sobre la pronunciada pendiente. Al animal parecía costarle menos que a él. Debía tener cuidado de no caminar demasiado cerca, no fuera que el animal dejara caer algún regalo sobre él. Estaba cada vez más seguro de que la bestia iba a esperar hasta que Siris estuviera cerca para hacer sus necesidades. El aire era caluroso y húmedo, y el sol estaba velado por una capa de nubes grises. Iban bajando las colinas, dejando detrás el puerto de montaña. La vegetación era cada vez más exuberante.
Enormes bosques de bambú cubrían las onduladas colinas como sábanas verdes. Las plantas altas y esbeltas parecían el jardín de alguna criatura gigantesca, lo que hacía de Siris e Isa los insectos que pululaban entre las briznas de hierba. La espada infinita colgaba de su vaina en la espalda de Siris. Allí la había puesto después de quedarse repetidas veces atascado en la maleza. Hacía rato que no llevaba puesta la capa, no habían visto un alma en días. Prácticamente se había tenido que arrastrar para subir la última parte escarpada de la colina, aferrándose al pasto resbaladizo por el rocío. Allí la tierra olía a cosa viva. Si la gente de Dremesmau supiera que apenas al otro lado de esas montañas iba a encontrar ese paraíso de vida, no lo sabrían. Vivirían sus vidas como esclavos colgando del techo de su caverna y cortando las estalactitas de crecimiento rápido, para entregarle sus minerales al dios rey a modo de tributo. Siris alcanzó la cima de la colina y se quedó allí de pie, aspirando profundamente el aire brumoso. Si pudiera entregarle el arma al hacedor de secretos, ¿podría con eso comenzar algo que verdaderamente llevara la liberación a su gente? Fue un pensamiento extraño y desalentador. Aun cuando el rey dios todavía vivía, Siris lo había vencido en un duelo justo. No creía haber ganado por accidente ni que el rey dios se hubiera dejado ganar. Tenía suficiente experiencia en duelos como para saber cuándo alguien lo daba todo. Esa victoria, aunque pequeña, lo había dejado pensando. ¿Acaso todos ellos podían ser vencidos? ¿Acaso su gente podía realmente ser liberada? Tanteó por encima de su hombro para alcanzar la empuñadura de la espada infinita. Isa subió a la cima de la colina y se quedó mirando a la derecha, hacia uno de los picos más bajos de la hilera de montañas. Se veía pensativa. ¿Qué sucede?, preguntó él. La cámara de renacimiento de la que te hable con acento agudo, repuso la muchacha, como distraída, está allí, sobre las laderas de esa montaña. Tropecé con ella por accidente. Estaba perdida. No creo que tú te perdieses, comentó Siris, sonriente. Ella no percibió la broma en su voz. Ahora no. Pero entonces sí podía perderme, respondió, sacudiendo la cabeza, y luego continuó su camino bajando la pendiente. Siris se reunió con ella, caminando a su lado en lugar de ocupar su sitio habitual, atrás. Isa lo miró con asombro, pero él estaba cansado de ir mirándole el trasero al animal. Con seguridad, esa bestia era un auténtico demonio. ¿Cuánto más lejos queda?, dijo Siris. Un poco más de un día, repuso ella. Debemos decidir si vas a deslizarte subrepticiamente o si vas a desafiar a los guardias. ¿Deslizarme?, preguntó, enarcando una ceja. ¿No oíste el ruido que hace mi armadura? Ella asintió. Solo, ¿qué? Es tan rara la forma en que vosotros hacéis las cosas, entrar sin más, anunciando que queréis pelear y lanzándoos a la lucha. Es el camino del honor y de la civilización. Me pregunto si no es una forma en que los inmortales os mantienen a raya, dijo Isa. Ella se sometía. Profesional, callada, no fría, pero renunciado a decir más de lo que correspondía. Él extrañaba la manera en que ella se había conducido aquel primer día. ¿Mantenernos a raya? Claro. Ellos nos convencieron a todos de que es honorable pelear de a uno, ceremoniosamente. De ese modo, cuando nos sublevamos, lo hacemos con declaraciones y desafíos altisonantes. Eso les da más tiempo para prepararse. Siris apartó del camino una rama de bambú, frunciendo el ceño. A él no le gustaba la idea de que el honor, como todo lo demás, pudiera haberse convertido en otra herramienta de los inmortales. Tenía que haber algunas cosas que estuvieran más allá de su alcance, ¿no? Ten cuidado, le dijo Isa. Él se detuvo y miró hacia un costado. La tierra se había vuelto rocosa y estaba agrietada, con rajas tan largas como sus piernas. En el aire había un olor acre y, según advirtió sorprendido Siris, de las hendiduras salía calor. Aquí las hay por todas partes, añadió Isa. Tienes que prestar mucha atención a las charcas de agua, algunas se calientan tanto que pueden hervirte más rápido de lo que te tomaría gritar para pedir ayuda. Siris se estremeció, alejándose de las fumarolas. Prosiguieron su camino en silencio durante algunos minutos, antes de que finalmente Siris preguntara algo en lo que había estado pensando durante un rato.
Isa, ¿para qué quieres la espada infinita? Ella continuó su marcha. Hablas de la lucha de la humanidad, agregó Siris. Un momento antes, dijiste, nos sublevamos. La mitad del tiempo actúas como si fueras una luchadora por la libertad. La otra mitad te comportas como una oportunista que intenta hacerse con toda la riqueza que pueda. ¿Cuál es la que dice la verdad y cuál la que se esconde detrás de una máscara? Tienes buenas razones para pensar que podría matarte mientras duermes. ¿Qué clase de respuesta es esa? Una del tipo preventivo. Si desconfías de mí y piensas que puedo matarte, ¿por qué confiarías en cualquier otra respuesta sobre mis verdaderas motivaciones? Ahí me ha cogido, pensó Siris. Bueno, tal vez solo esté cansado de caminar en silencio. Por favor, dime que eso no significa que vas a empezar a cantar. Resulta que tengo muy buena voz, dijo él con un bufido. Ella dejó ver un asomo de sonrisa. Al cabo de algunos momentos de caminar por el bambú, estaban siguiendo una especie de senda de cazadores. Ella habló. Quizá no sepa cuál de las dos soy. Tal vez parte de mí piensa que deberíamos contraatacar, pero otra parte cree que no tiene sentido. No hay una forma real de detenerlos, así que, ¿por qué intentarlo? ¿Por qué no limitarme a cuidarme, sabes? Sí, respondió Siris. Lo sé, y no prosiguió con su próxima pregunta. ¿Y por eso me traicionaste? Isa empezó a detenerse. ¿Qué pasa? Esta senda, respondió ella, arrodillándose e inspeccionando el suelo, se está volviendo demasiado ancha, demasiado regular. ¿La usa alguien más? Quizá, repuso ella, hayamos llegado a una zona donde hay más pueblos, y sencillamente nos cruzamos con la salida de uno de los pasos más transitados, añadió deteniéndose. Luego le pasó las riendas del caballo. Él las cogió y ella se internó en el matorral de bambú. Él dudó pero luego amarró el caballo y la siguió. Ella frunció el ceño, pero no le dijo que volviera. Se abrieron camino en dirección a la colina más alta, donde el bambú era más delgado. Siris se reunió con ella en la cima, para inspeccionar el valle que se extendía ante ellos. No parecía nada especial. Un torrente amplio, pero poco profundo, corría por el medio y había algunas lomas a un lado. ¿Y bien?, preguntó él. Si quisiera emboscar a los viajeros que vinieran por esa senda, dijo la muchacha señalando el lugar, yo lo haría allí, donde el camino gira paralelo al torrente hacia aquellas dos estribaciones más bajas. También me aseguraría de que la senda de cazadores, que atraviesa esta zona se mantuviese despejada y clara, para que la gente viniera en mi dirección. Siris se frotó la barbilla. Es poco probable, añadió ella, pero creo que deberíamos rodear el lugar. De acuerdo, repuso Siris, me parece bien. Ella lo guió hasta donde había quedado el caballo y luego hizo que retrocediesen antes de tomar un desvío. ¿Era una trampa? Pero, si lo fuera, ella no habría dicho nada. Era evidente que él no sabía demasiado de bosques. Siris meneó la cabeza y volvió a alcanzarla. Isa, preguntó, ¿qué son los inmortales? Creo que nadie puede responderte, salvo los propios inmortales, no es que la gente no lo haya intentado. En algunas de las ciudades más grandes del mundo, podría arrojar una piedra hacia cualquier dirección y seguramente alcanzaría con ella a algún teólogo o estudioso que crea conocer la respuesta. ¿Qué piensas tú? Al principio, ella no respondió. ¿Son dioses?, dijo finalmente. ¿Qué otra cosa serían? Un dios no habría caído bajo mi espada, repuso Siris, aun cuando la muerte no fuera permanente. Si realmente fuesen dioses, ningún mortal podría pelear contra ellos y ganar. Ella no dijo nada, aunque él la pescó mirándolo fijamente. Quizás, añadió Siris, en ellos no haya nada de especial salvo el conocimiento. Saben cosas, como la manera de hacer funcionar los anillos o de manipular a los demás, y la manera de dejar de envejecer, preguntó ella con escepticismo. ¿Y la forma de volver a la vida cuando los matan? En el pueblo vecino del mío, dijo Siris, vivía un médico muy estudioso. Había estudiado con alguien que había sido médico antes que él, y ese otro doctor había estudiado con otro previamente. Ese hombre podía hacer que una parturienta y su hijo salieran de lo que otros sanadores consideraban una situación fatal. Tal vez así funciona la cosa.
Si tienes la información correcta, puedes hacer lo que los demás consideran un milagro. No, replicó suavemente Isa, hay más que eso. Ser inmortal es más que el mero conocimiento. De pronto la interrumpió un grito. Ambos se volvieron hacia donde había partido. El grito seguía oyéndose y Siris captó lo que podía haber sido un pedido de auxilio. Es ahí, empezó a decir él. El lugar donde te dije que podría haber una emboscada, agregó Isa. Sí, parece que alguien no fue lo suficientemente listo como para dar un rodeo. Lo mejor sería quedarnos atrás para ver, pero supongo que querrás precipitarte para ayudar al pobre tonto que... Siris no oyó el resto de lo que ella tenía para decir, porque ya estaba corriendo hacia el lugar de donde provenía el sonido.